Iniciamos tomando asistencia, por favor atentos a la lista. Aguilar. Presente. Alvarado. Asensio. Presente. Boni. Presente. Borbor. Borbor. Cárdenas. Presente. Chipe. Presente. Yusete. Presente. Contreras. Presente. Córdoba. Presente. Fajardo. Guilindro. Presente. Ibáñez. Presente. León. Presente. Mendoza. Presente. Mera. Presente. Moreira. Presente. Muñoz. Presente. Pacheco. Presente. Peralta. Potes. Presente. Riera. Presente. Salas. Salazar. Presente. Santos. Presente. Suárez. Presente. Vera. Presente. Y Verdugo. Presente. A ver, estaría con falta Salas, Fajardo, Borbor y Alvarado. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver brevemente el tema que corresponde y luego vamos a retomar el marco metodológico del proyecto de grado, especialmente en lo que tiene que ver con la lista de cotejo. Chipe, ¿me escuchan? Sí, profesor. La semana pasada les expliqué el tema del marco metodológico de las encuestas, ¿o no? Sí, profesor. Sí, se nos enseñó. Pero les asigné la tarea de ese tema o todavía no. No, creo que no nos asignó ese deber. Bueno, seguramente fue por olvido involuntario, pero no hay problema que hacía falta también el tema de la lista de cotejo. Entonces, pues eso les explico ahora y ahí sí de una vez van a tener que hacerlo al marco metodológico completo. Bueno, diga. Entonces, ¿serían dos asignaciones por separado o una sola para las dos? Una sola nomás. Sí, solo una asignación. Bueno, jóvenes, el tema que nos corresponde dentro del currículo de la materia de investigación en ciencia y tecnología es la revolución indeterminista. Es otra de las revoluciones científicas, es una de las más nuevas, digamos así. Sucedió hace más o menos un siglo. Y el indeterminismo no se refiere al indeterminismo filosófico, que es opuesto al determinismo. Es decir, el indeterminismo no se refiere al azar, sino a la indeterminación. Es decir, la superación de la concepción mecanicista o determinista de la ciencia. Sobre todo, jóvenes, porque en la concepción mecanicista de la ciencia se creía que con las leyes de Newton se podía entender y explicar todo lo que sucedía en el universo.
Pero viene la revolución indeterminista y dice mentira. Las leyes de Newton sirven para una parte del universo, sirve para los objetos a gran escala. Las leyes de Newton de movimiento de los astros, de los planetas, etcétera, sirve para objetos a gran escala como lo es un planeta, una estrella. Pero la revolución indeterminista dice, aunque las leyes de Newton sirvan para esos objetos grandes, en cambio, para los objetos que son inmensamente pequeños, las leyes de Newton no sirven. Es decir, nada está determinado estrictamente por las leyes que conocemos en la pequeña escala. Entonces ahí viene la revolución indeterminista. Quiere decir que nada está determinado, nada está mecanizado, sino que hay muchas leyes que alteran incluso la concepción de la realidad. Entonces, a partir de las tres famosas construcciones teóricas de los años 20 y 30 del siglo XX, debidas a Heisenberg, Schrödinger y Gödel, sobre la indecidibilidad, el principio de incertidumbre, la indiferencia y la posibilidad de eludir la interferencia del experimentador u observador y de la experimentación u observación sobre el hecho experimentado u observado. Bueno, esto que parece un juego de palabras se refiere a lo siguiente, que los científicos hace 100 años más o menos realizaron un experimento muy curioso. Dispararon fotones de luz. Usted sabe que la luz se comporta como onda y como partícula. Tiene esos dos comportamientos, la luz que viene del sol, la luz que viene de una lámpara. Esa luz que nos llega tiene dos comportamientos, se puede comportar como onda y también como partícula, que se les llama fotón de luz. Esas son las partículas de luz. Bueno, entonces se dispararon fotones de luz a través de dos rendijas de una placa metálica. Ellos colocaron una placa, una pared metálica, y a esa pared metálica le hicieron dos orificios. Y por esos orificios, al azar, comenzaron a disparar fotones de luz. Y en el fondo estaba otra pared donde iban a chocar, donde iban a impactar los fotones de luz. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí se dan cuenta de un fenómeno rarísimo. Y se dan cuenta que mientras el investigador, el científico, estaba observando el experimento, es decir, estaba iluminando con luz el experimento mientras lo observaba, resulta que las partículas se comportaban de una manera. Se comportaban simplemente como partículas lineales y en la pared del fondo dejaban dos marcas. Una correspondiente al orificio de la derecha y otra correspondiente al orificio de la izquierda. Pero, ¿qué es lo que sucedía? En el momento que apagan la luz y en el momento, por tanto, que el observador no puede ver a los fotones cómo estaban entrando por los orificios, resulta que cuando van a ver la placa del fondo, no solo habían dos columnas de marcas de los fotones de luz, sino que habían muchas más. Es decir, la luz se había comportado como una especie de onda, que no solo dejaba dos marcas correspondientes a los dos orificios de la placa metálica, sino que dejaba muchas otras marcas, como si esa placa metálica hubiera tenido muchísimos más orificios. Entonces, a ese se le conoció como el experimento de la doble rendija. Y esto hizo y provocó de alguna manera la revolución indeterminista. Es decir, que las cosas a pequeña escala, que las cosas a escala cuántica, no están completamente determinadas y no todo está dicho por las leyes de la física, sino que habían otras leyes que hacía falta todavía descubrirlas para saber realmente cómo es que se comportan, cómo es que se comporta la materia a escalas muy pequeñas. En este gráfico ustedes van a poder ilustrar lo que les acabo de explicar sobre el experimento de la doble rendija. Aquí está lo que les decía, los científicos hicieron en una placa metálica, primero hicieron hicieron el experimento con la presencia del investigador. Es decir, estas son las partículas de fotones de luz que se dispararon desde aquí, desde el punto X. Desde aquí se dispararon las partículas
de luz que se llaman fotones. Aquí están las dos rendijas. La rendija 1, aquí, y acá está la rendija 2. Entonces los fotones de luz ingresaban al azar por estas rendijas. Cuando el investigador observaba el experimento, esta era la marca que las rendijas dejaban en el fondo de la pared. Una marca totalmente esperada. Todo el mundo sabía que si hay dos rendijas, en el fondo iban a aparecer dos columnas de marcas. Eso era ya esperado. Pero lo que los científicos no esperaron es de que cuando ellos no observaban en el experimento, resulta que las partículas de luz se comportaban como ondas y no solo dejaban dos marcas, dos columnas de marca en el fondo, sino muchas más, como estamos viendo aquí en la imagen de la derecha. Entonces había muchas más columnas con las marcas de los fotones de luz. Entonces eso llevó a la revolución indeterminista, es decir, no todo está determinado. Hay cosas que de las leyes físicas que explican fenómenos a gran escala, pero que no sirven para explicar los fenómenos a pequeña escala. Y ahí viene la revolución indeterminista. Nada está indeterminado. Entonces dice, incluida en esta, la revolución cuántica se inició en un periodo anterior a partir de Max Planck, en el año 1900, cuando se descubrió la constante de Planck, y Einstein, con su obra Un punto de vista heurístico acerca de la creación y transformación de la luz, uno de los famosos artículos de 1905. Esta revolución cuántica no puede denominarse por un solo científico, ni siquiera por un único grupo de ellos, equipo o escuela local, dada la gran cantidad que intervino en el complejo proceso que llevó a lo largo del primer tercio del siglo XX hasta la definición de la mecánica cuántica. Miren, esto es nuevo, prácticamente 100 años en la historia de la ciencia de la humanidad. Ahí están los principales autores que con sus artículos, con sus experimentos e investigaciones, llevaron a estructurar la mecánica cuántica. Entre los que Heisenberg, Max Born y David Hilbert, Felix Klein, Pascual Jordan y Niels Bohr desarrollaron la llamada mecánica cuántica matricial y Schrödinger la mecánica cuántica ondulatoria. En 1926 publicó Cuantización como un problema de valores propios. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que nos enseña este tema de la revolución indeterminista? Pues nos enseña que el universo, todavía gran parte del universo que nos rodea, pues está por descubrirse, por entenderse, que apenas logramos comprender una parte muy pequeñita de la realidad y que hace falta muchísimo más, hace falta avanzar muchísimo más en la comprensión en la investigación y en la comprensión de las leyes de la física, de la naturaleza, para tener un punto de vista mucho más real de las cosas que nos rodean. Bueno, vamos a dejar ahí este tema de la revolución indeterminista y vamos a retomar el tema del proyecto de grado. La semana pasada ya se les explicó cómo hacer la parte de la entrevista y de la encuesta. Se les indicó que ya realicen eso. Lo único que yo me olvidé fue de subir la asignación a Edmodo. Espero que los estudiantes ya hayan adelantado ese trabajo. Si no lo han hecho, pues bueno, ahora lo van a poder hacer junto con la tercera parte del proyecto de grado, que es esto de aquí. Bien. Ya, para la próxima semana entonces, jóvenes, ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Presentar los resultados de la entrevista. Ustedes ya redactaron 5 preguntas que tenían que ser abiertas para que el entrevistado hable todo lo que desee respondiendo a esa pregunta. Usted lo único que tiene que hacer es redactar de una manera comprensible la respuesta que dio el entrevistado. Entonces, para la próxima semana ya tienen que estar las respuestas de cada una de las 5 preguntas. En segundo lugar, debe tener ya los resultados de la encuesta. Debe tener ya los resultados de esta encuesta. Les recuerdo que además usted ya hizo las 5 preguntas que son de tipo cerrado para su encuesta. Entonces eso es importante porque de ahí ya le queda muy fácil. Solamente tendría que trasladar al formulario de Google. Tendría que trasladar al formulario de Google esas
esas preguntas con la respectiva escala de Likert y a través de un enlace de formularios de Google puede enviar a través de WhatsApp esa encuesta e inmediatamente la persona que le va a colaborar respondiendo esa encuesta, pues lo va a realizar y usted va a recibir los resultados en los formularios de Google. Bien, y la última parte que haría falta es la parte de la entrevista. Perdón, la parte de la lista de cotejo. Esa es la parte que le haría falta. Ya, miren, les recuerdo esto que les explicaba la semana pasada. En la encuesta, usted tiene que aquí dejar, en lo que es la encuesta, tiene que dejar la pregunta y luego tiene que diseñar la tabla con los datos de la pregunta. Luego viene el gráfico estadístico y luego el análisis del resultado. Pregunto, jóvenes, ¿está comprendida esa parte? Pregunto, jóvenes, ¿está comprendido? ¿Sí se comprendió esa parte? Sí, entendió. Ya, listo. Muy bien. Entonces, solamente les voy a volver a mostrar para recordarles. Por cada pregunta, ustedes tienen que poner esos 3 elementos. O bueno, 4 con la pregunta. Tiene que estar la pregunta, luego la tabla, luego el gráfico estadístico y luego el análisis. Observen ustedes, así les quedaría. La pregunta, aquí está la pregunta de la encuesta. Luego viene la tabla con el número de tabla que corresponda. No se asuste, no se preocupe si el número de pregunta es 1 y el número de tabla es otro. Eso le va a suceder, pero no se preocupe. Por ejemplo, usted ya hizo una primera tabla. La primera tabla era donde cuántas personas usted va a encuestar, cuántos va a entrevistar. Esa es la primera tabla. Por tanto, cuando usted haga la tabla para la pregunta 1, ya va a ser la tabla número 2. Entonces no va a coincidir, pero por ese lado no se preocupe. Entonces repito, va la pregunta, luego va la tabla con todos estos elementos de aquí. ¿Cuáles son los elementos? Tiene que ir tabla más el número de tabla. Luego tiene que ir en cursiva un título que usted le coloca a la tabla. Usted va a decir de dónde saco el título. El título tiene que ser representativo de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿piensa que la lúdica es la mejor forma de generar espacios de interacción social para los estudiantes? Y aquí el nombre de la tabla dice, la lúdica y la interacción social. Porque justamente esos son los 2 grandes temas que abarca la pregunta. Entonces, estos nombres de la tabla usted tiene que crear. Luego observe y acuérdese bien cómo va la tabla. La tabla, según las normas APA, solo tiene 3 líneas horizontales. Anoten. Interlineado dentro de la tabla, sencillo o de 1.0. ¿Sí? Y debajo de la tabla se escribe fuente y elaborado por. Aquí usted le coloca encuesta a los vecinos del barrio, encuesta a los moradores, etc. Y donde dice elaborado por, coloque su nombre. Luego viene el gráfico. El gráfico tiene los siguientes elementos. Número de gráfico, título del gráfico. Nótese que el título del gráfico es el mismo título de la tabla. Mire, observe. Título de tabla y título de gráfico. Es lo mismo. Luego viene el gráfico estadístico. Aquí está el gráfico, el pastel. Tiene que verse los porcentajes en cada color del pastel. Y debajito tiene que leerse la escala de Likert que usted utilizó para saber qué representa cada color. Por ejemplo, aquí el color naranja dice de acuerdo. Entonces yo sé que el 50% está de acuerdo. Y el otro 50% está totalmente de acuerdo. Debajito de ese gráfico usted le coloca otra vez fuente y elaborado por. Y finalmente viene el análisis.
Viene el análisis. En el análisis, anote, en el análisis no van números, no van porcentajes. Es decir, usted no tiene que ponerse a repetir lo que está en el gráfico estadístico o lo que está en las tablas. No, pues usted no va a decir, 4 personas dijeron totalmente de acuerdo, 4... No, eso no. Usted tiene que hacer un análisis relacionando e interpretando los datos. Por eso dice aquí, los docentes encuestados, en este caso, manifiestan estar de acuerdo en que la lúdica es la mejor forma de generar espacios de interacción social para los estudiantes. Esto permite apreciar la valoración positiva de las actividades lúdicas por parte de los maestros. Ya. Entonces, acuérdense, de esa manera va el análisis de los resultados de su encuesta. Entonces, mire, pregunta, luego va tabla, gráfico, análisis. Luego, segunda pregunta, y luego va tabla, gráfico, análisis. Tercera pregunta, lo mismo, tabla, gráfico, análisis. Cuarta, quinta pregunta, lo mismo. Ahora, vienen los resultados de la lista de cotejo. Aquí usted solo, yo le dije que la lista de cotejo la haga solo con dos opciones. En este caso es dicotómica, sí o no. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Que un criterio de observación sobre la contaminación de las calles podría ser el siguiente. Los moradores sacan la basura fuera de los horarios de recolección. Este es un criterio de observación. Usted va a observar si los moradores de esa calle donde usted está investigando sacan la basura fuera de los horarios. Por cierto, esto de las listas de cotejo va con interlineado sencillo en la parte de adentro y sin negrita. Entonces sacan la basura fuera de los horarios. Usted va a revisar eso. Entonces usted sale a la calle, ahí donde usted está haciendo la investigación, y observa. Y si usted se da cuenta que, por ejemplo, hay vecinos que han sacado la basura en un día que no era, pues usted le coloca sí. ¿Y cuál es la observación que usted podría colocar ahí? La observación podría ser que al sacar la basura fuera del horario, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, los perros destruyen las fundas y se contamina la calle. Todo esto va con interlineados sencillos dentro de la lista de cotejo. Va con interlineado sencillo. ¿Sí? Entonces, esta es la lista de cotejo. Usted aquí pone el criterio número 2, le coloca criterio número 2, escribe, marca si es aquí o si en este caso el criterio tiene que marcar acá. Eso ya depende de su observación. Y acá también tiene que anotar la observación. Una vez que usted complete los 5 criterios, ahora sí viene el análisis, sí, podríamos decir el análisis y resultados de cada criterio. Entonces, para eso, ¿qué va a hacer? Como análisis e interpretación de los resultados, usted coloca el criterio número 1. ¿Cuál era el criterio número 1? Este de aquí. Lo saca de la lista de cotejo y lo pone ahí. Criterio número 1. Esto va con negrita. Y debajo repite lo mismo. Tal y como hizo con las encuestas. Realiza una tabla. Solo que la diferencia, ¿cuál va a ser? Que en esa tabla, en vez de la escala de Likert, en esa tabla va a estar solamente en las categorías que usted colocó, ¿sí o no? O sea, solo va a tener 2 opciones. Va a ser una tabla más pequeñita, porque en este caso se hizo de esa manera el tema de la lista de cotejo. Ya, entonces igual pone la tabla, hace un gráfico con esos datos estadísticos y luego hace el respectivo análisis. El análisis va a estar relacionado con la observación. Tranquilamente usted puede relacionar el análisis con lo que usted escribió aquí en la observación. ¿Sí? Entonces, de esa manera se hace la parte del análisis de los datos de los resultados de la lista de cotejo. Aquí pone el criterio número 2, anota el criterio y lo mismo.
Va a la tabla, gráfico y análisis. Luego anota el criterio número 3 y lo mismo. Va a la tabla, gráfico y análisis. Y así con todos los otros criterios. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo. Hasta el momento. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ya, Esta grabación la va a subir, bro. claro, como la semana pasada, está todo subido ahí, en Edmodo. Ya, a ver, quiero pedirle a Jesús Salazar que me muestre el formulario de Google con las encuestas. A ver cómo le quedaron. Aún no las hago, profesor. Hoy la voy a hacer con lo que va a hacer hoy día, lo que va a mandar. Mal hecho, están dejando ustedes para el último las cosas. Tienen que hacerlo ahora mismo. A ver, ¿quién ya hizo para poder revisar si está yendo por buen camino? Que comparta la pantalla y se le puede revisar. Profesor, yo le puedo hacer una pregunta fuera ahorita de esto, de las encuestas. Diga. Ya, mire, no sé si usted se acuerda que hace tiempo el colegio había hecho para que los padres para que los chicos que no han hecho la confirmación lo puedan hacer en el catecismo, ¿verdad? No sé si usted recuerda esto. Mm, ya. A Que ver, usted hizo una reunión con los padres, les ya mandó. sí, ya. Ajá, ¿y qué pasó? Yo ya voy a terminar mi ciclo, ya voy a hacer la confirmación en enero. Ya. Ya tengo eso. Quisiera saber si nosotros, los que vamos a hacer, tenemos que darle un papel al colegio de No, que consta que hemos hecho la confirmación. no. Todos los papeles para la confirmación debe llevarlos a la parroquia donde va a ser la confirmación nomás. Ah, ya, eso es la parroquia. Ah, ya, gracias. Esa era mi duda. Ya, ok. A ver, entonces, ¿quién tiene ya el formulario de Google con las encuestas para revisarle? Nadie. Entonces, taller. En este momento, diseño de encuestas y le voy a poner una asignación en Edmodo que suba una captura para ver sus encuestas ya en el formulario de Google. En este momento, por favor, a trabajar. Porque si no, ya los veo que están dejando todo para el último, luego no les alcanza el tiempo, van a decir. En eso, profesor. Ya, eso mismo, quiero ir viendo paso a paso cómo lo va a hacer. Comparta la pantalla, por favor, así todos los demás compañeros van a ir aprendiendo también. Nayeli Potes, comparta la pantalla. Espera, profesor. A ver, vaya describiendo el proceso, Potes. ¿Cómo lo hace? Enseña a todos los compañeros. Haga de cuenta que nadie sabe. Lo que pasa es que tengo cerrada mi cuenta de Gmail en esa aplicación. Déjeme abrirla para poder enseñar. Ábrala, ábrala. Todos los demás abran su propia cuenta de Gmail y comiencen a hacer.
Profesor, de ahí creo que vamos a formularios. A ver, ya. Primer paso, muy bien. Pero ¿dónde está? ¿De dónde sacó esas opciones? Allá en la parte derecha superior que tiene los 9 puntitos. Muy bien. Eso vaya explicando paso por paso. Haga de cuenta que no sabemos absolutamente nada. Ya, bueno, no se encuentra al comienzo y hay que bajar al último porque ahí dice formularios y ahí tenemos que pinarla ahí. En formularios de Google, no se olvide. Ya ahí está. Luego, Vamos hacia donde dice en blanco que es un más y ahí nos sale esto. muy bien. Y luego, Y de ahí con las preguntas que tenemos ya planteadas en el proyecto de grado lo vamos poniendo. ya. Y no se olvide ponerle el título. Profesor, las preguntas que hay que poner son los resultados de encuesta. ¿No? Los Son las resultados. Las preguntas. preguntas de los resultados de encuesta. Las 5 preguntas que les mandé a hacer, esas tienen que poner ahí, con la escala de Likert. ¿Cuál es la escala de Likert? Las 5 opciones que ustedes pusieron. Profe, ¿y la escala de Likert puede variar en cada pregunta o todas las preguntas tienen que tener las mismas opciones? No le escuché, ¿puede repetir? Digo si la escala de Likert puede variar en cada pregunta o todas las preguntas tienen que tener las mismas opciones. Puede variar. Eso depende de la pregunta. Si la pregunta necesita una escala de Likert de frecuencia, entonces hay que ponerle de frecuencia. Si todas las preguntas necesitan una escala de Likert de frecuencia, entonces vale la misma escala. O si no, de acuerdo a la necesidad de cada pregunta, puede variar. Nos conectamos enseguida para continuar.